Ya, maestra. ¿Ya? Qué bueno. Vamos a empezar. Esta clase en particular no es una clase de temáticas, sino de estrategias, ¿ok? Ustedes se van a enfrentar a un examen con ciertas características muy divulgadas, ¿sí? Pero a final de cuentas tenemos que saber cómo abordar. No solamente este examen, sino cualquiera, pero este en particular nos es importante, ¿sí? Porque para eso nos estamos preparando, ¿ok? Entonces, fíjense muy bien. Vamos a abrir la presentación y entonces, en la primera diapositiva, tenemos un pequeño esquemita, ¿sí? De lo que implica esta asignatura para este curso. Ajá. Básicamente, ¿cuál es el objetivo de nuestro examen? ¿Sí? ¿Qué pretendemos alcanzar? ¿Cuál es su estructura? Que aunque no lo dicen en las guías, no lo mencionan en la escuela, algunos de los profesores ya aquí lo han mencionado, es importante tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Recomendaciones previas para considerar que nuestro examen no solamente es el momento en el que contestamos nuestro examen, sino es todo un proceso. Lo que estamos viendo, las temáticas que estamos revisando, cómo nosotros en particular nos preparamos, ¿sí? Y una serie de elementos que forman nuestro contexto y que tenemos que considerar para no equivocarnos, porque a veces no es solamente el conocimiento que tengamos sobre el tema, sino todo ese proceso que vamos pasando y que en determinado momento dejamos de lado algún elemento y choca con nuestros resultados, ¿sí? Los tipos de reactivos que maneja el examen y particularmente adverbios interrogativos y sus funciones, que van a ser elementos fundamentales para esa construcción de enunciados, esa construcción de preguntas que nos van a hacer, que nosotros de antemano en la lectura tenemos que saber qué están pretendiendo preguntarnos, qué esperan de nosotros y cómo ir desechando las preguntas que no son, más bien las respuestas que no son las correctas. ¿Ok? Y antes de continuar, no sean malitos, coloquen en el chat su nombre completo, empezando por apellidos, para tenerlos en lista, ¿sí? Bien, Aarón. Vale, gracias. Jimena Logan. Oh, creo que están todos. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a pasar a la segunda diapositiva, ¿sí? Donde nos dice cuál es el objetivo de este examen. ¿Ok? Aarón, ¿nos haces el favor de leer? Objetivo de un examen. El tipo de examen al que nos enfrentamos tiene un objetivo que es evaluar los conocimientos y habilidades indispensables que debiste haber aprendido en la secundaria para que ingreses al bachillerato. Ok. Algunos solamente tenemos en nuestra mente que vamos a pasar a la preparatoria, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes de cómo vamos a pasar a la preparatoria. Que básicamente esa palabra que te costó tanto trabajo decir, bachillerato, es exactamente lo mismo, ¿sí? Bachillerato va a ser nuestro nivel. El- la forma, ¿sí? O las diferentes tipos de bachillerato, vamos a ver cuáles son y qué queremos elegir. De repente dejamos las elecciones a otros, a nuestra familia, a nuestros papás, pero nosotros ya tenemos que tener conciencia de lo que estamos buscando.
Entonces, de ahí que nosotros encontramos desde vocacionales, preparatorias, sistemas CCH y escuelas preparatorias federales en general, ¿sí? Todas dependen de la SEP, a excepción de la UNAM, ¿sí? Por eso, cuando ustedes vayan a registrarse, y no sé cuándo se registran, la verdad, ustedes tienen que determinar hacia qué sistema van a ir, ¿sí? Algunos ya lo tienen muy claro y dicen, no, yo quiero UNAM, pero en sistema CCH. No, yo quiero UNAM en sistema preparatorio, ¿sí? O definitivamente yo quiero la parte técnica de las vocacionales. Ujú. Son diferentes los objetivos, ¿sí? Por eso tenemos que empezar a investigar un poquito qué es lo que queremos. Si nosotros queremos un sistema como CCH, vamos a trabajar por semestres, vamos a tener pocas horas en escuela, ¿sí? Pero muchas horas de investigación, ¿ok? Tenemos que dedicarle muchas horas de investigación porque la base del CCH es que ustedes investiguen, no solamente que reciban la información que puede dar un docente, sino que ustedes se involucren directamente en sus proyectos, en sus formas de trabajo, ¿sí? Y que aporten a cada asignatura. Si lo que queremos es una preparatoria, entonces vamos a trabajar por espacio de un año, similar a lo que es la secundaria, ¿sí? Ustedes ya llevan tres periodos, ¿no? Son en lo que hacen un ciclo escolar, ¿sí? Entonces es muy similar, aunque el nivel, por supuesto, es superior. Ajá. Y si lo que estamos buscando son preparatorias federales como la 12, que es la que está dentro del área de, ¿cómo se llama? De Aragón, ¿no? Y que es muy buena escuela y que es de algún modo la que conozco, ¿sí? Pues entonces tenemos que conocer esos sistemas, ¿sí? Sin embargo, esa parte nos toca a nosotros buscar, investigar, averiguar, porque tiene que ser nuestro interés. Ujú. El objetivo del examen, aunque sí les va a evaluar conocimientos y habilidades que aprendieron a lo largo de toda la secundaria, en realidad es un examen de selección, ¿sí? Es decir, puede ser que ustedes tengan muy buenos promedios, puede ser que tengan buenos desempeños, pero que alguna circunstancia externa al examen haya influido para que su examen no sea el mejor, ¿sí? Normalmente en las solicitudes nos manifiestan un promedio de 7 como mínimo, ¿sí? Y bueno, podemos decir, yo tengo un 9, yo tengo un 8, si la salvo, ¿no? Sin embargo, ese no es el que determina la selección de las instituciones hacia nosotros, ¿sí? Sino es su buen desempeño dentro del examen, el puntaje que ustedes alcancen, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que cada escuela tiene un puntaje diferente y para confirmar de algún modo ese resultado que tengan en su examen y el puntaje, por supuesto lo va a confirmar con su promedio, ¿sí? Eh, ah, es de selección este examen porque a final de cuentas yo puedo ser un alumno X, ¿sí? Con un promedio de 10 y no quedarme en ninguna escuela, porque a lo mejor llegué tarde al examen,
me puse nerviosa, se me olvidaron, no sabía qué estaba leyendo, no recordaba, ¿sí? Y entonces mi examen no fue el mejor. ¿Qué va a suceder? Simple y sencillamente, ninguna institución me va a dar posibilidad, ninguna de las que yo haya elegido, ¿sí? Me va a dar posibilidad de formar parte de ella, ¿sí? A lo mejor me van a mandar a otras escuelas menos solicitadas, ¿sí? Con un nivel de bachillerato, pero que no va a ser la opción que yo quería, ¿sí? Eh, si yo, por ejemplo, a lo mejor soy un muchacho que tengo 7.5 como promedio final de la secundaria, pero en mi examen fui muy hábil, recordé, estuve bien concentrado, sabía lo que me estaban preguntando, tenía las estrategias correctas, las apliqué y además mi curso me hizo reflexionar sobre todos los temas que estoy revisando, entonces a lo mejor alcanzo un sitio en la primera o segunda opción que yo solicité, ¿sí? Entonces, a veces nos sorprende esa situación. Cómo un alumno de 10, de 9, no alcanza un sitio en estas instituciones, ¿sí? Tenemos que considerar que tampoco se acaba el mundo porque no entremos a un CCH, a una preparatoria, a una vocacional que nosotros tenemos en mente, ¿sí? Que cualquier escuela que nos proporcione el nivel de bachillerato nos está dando la oportunidad de prepararnos y que las escuelas no valen solamente por sus instalaciones o por sus profesores o por sus directivos, sino por el compromiso que tienen los alumnos consigo mismos. ¿Ok? Hasta ahí, ¿dudas? No, ahí será. No, Entonces, ¿qué implica esto? No solamente les van a preguntar temas de la secundaria, en realidad todo es un proceso, desde que entran al kinder hasta que salen en la profesional, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque a final de cuentas, en preescolar aprendieron no solamente a cortar, a pintar, sino también otras habilidades, ¿sí? A comparar, a desechar, ¿sí? En fin, muchísimas habilidades que aprendieron en esa parte. En la primaria mejoraron esas habilidades y esos conocimientos, pero son básicos, ¿sí? Nos sirven como base para lo que ustedes están haciendo a lo largo del proceso de secundaria, ¿sí? Si se dan cuenta y si tienen memoria, nos regresamos un poquito sobre cómo éramos cuando entramos a secundaria, ¿no? Teníamos una idea a la mejor distante o equivocada, o a lo mejor ya teníamos alguna experiencia con nuestros hermanos mayores, y entonces ellos nos hablaban de cómo era la secundaria. Y la secundaria es un montón de situaciones. No solamente es estudiar, sino también es socializar, tener experiencias y desarrollar esas habilidades, ¿sí? Con eso que nos hemos preparado, más el recordatorio que hacen los diferentes cursos de Comipems, entonces nos tienen que servir para ganarnos un lugar, ¿sí? Por eso tenemos que ser muy conscientes. Vámonos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Examen Comipems. Alexander, ¿andas por ahí? Hace años que no te veo. Ni Sí, te mija, veo. aquí ando. Qué bueno. ¿Me ayudas con la lectura? Ajá.
¿En dónde nos quedamos? Oh, Dios mío, pues no que En... estabas en clase. Ah, sí, sí, sí. ¿En el temario? En examen con mi pens. Examen con mi El pen. examen con mi Tiene PEMS. 128 preguntas de opción múltiple divididas en dos áreas. Habilidades intelectuales, evalúa las destrezas relacionadas con las habilidades de razonamiento verbal y matemático. Conocimientos disciplinarios. Mide los conocimientos del plan de estudio de tu educación secundaria como biología, español, física, formación cívica y ética, geografía, historia, matemáticas y química, con 3 horas para darle respuesta en su totalidad. Ok, gracias, Alexander. Sí. Ahí, ¿qué nos están diciendo? Y si ustedes han revisado sus guías, que debería de ser ya en este momento, ¿sí? Que ustedes conozcan de principio a fin sus guías que se les han proporcionado, van a encontrar que el examen se centra en solamente 128 preguntas, pero en estas dos áreas, ¿sí? Nos dice habilidades intelectuales y por ahí van a ver razonamiento verbal. ¿Les suena? ¿Les suena algo? ¿Lo relacionan con algo? La habilidad verbal, ¿no? Con habilidad verbal. Por eso tenemos estas dos asignaturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque una va a estar en relación con el razonamiento verbal y la otra con el razonamiento matemático, ¿sí? La otra parte que nos dice conocimientos disciplinarios. Ah, ahí van a entrar todas las demás asignaturas, biología, matemáticas, física, geografía, que ustedes no las están viendo todas al mismo tiempo en el curso, sino tienen destinados determinado tiempo, ¿sí? Para ver geografía, para ver física, para ver química, ¿sí? Y se van a ir complementando, ¿ok? Entonces, y por ahí nos dicen, pues 128 preguntas en 3 horas, pues perfecto, ¿no? ¿En cuánto tiempo nos estarían dando para un examen de 128? Más bien, esas 3 horas, ¿cuánto tiempo representaría para cada una de las preguntas de 128? ¿Quién me dice? ¿Cuántos minutos ocuparía yo en cada pregunta? ¿Sí vale? Menos de 1 minuto y medio, como 1 minuto 4 segundos, o 1:40. Ok. Digamos que algunas son más fáciles, otras más difíciles, pero a final de cuentas podemos considerar más o menos como 2 minutos, menos de 2 minutos, ¿sí? ¿Qué implica? Que cuando a nosotros nos preguntan, tiene que llegar como la información a nuestra mente, ¿no? Para entonces saber qué es lo que tengo que pensar, razonar, conectar, ¿sí? Para entonces poder dar una respuesta certera. Ajá. Yo, por ejemplo, les digo, ¿se acuerdan de que vimos el tema fulano de tal? Y entonces dicen, no, realmente ya no me acuerdo, ¿no? No, pues ya pasó. ¿Cuándo empezamos este curso? ¿Se acuerdan? El 6 de noviembre. ¿El qué? El 6 de noviembre. El 6 de noviembre. Es decir, llevamos noviembre, diciembre, que no fue todo, y principios de enero. Y hay gente que si yo le pregunto sobre determinados temas, dice, ya no me acuerdo, ¿no? Y no quiero preguntar ni de química, ni de biología, ni de cosas que a mí en lo particular me cuestan mucho trabajo. No me digan matemáticas porque ahí sí no sé más. Ujú. Entonces, imagínense que tengo que recordar la información, sacar
a flote mis habilidades y aplicar estrategias. ¿Para qué? Para en menos de 2 minutos, cada pregunta. ¿Sí queda? ¿Cómo la ven? Logan, ¿cómo ves eso? ¿Cómo veo qué, maestra? Por los tiempos que te van a dar para contestar un examen. Pues está bien, ¿Sí? Ligero. sí, ¿Sí? ajá, sí. No sé exactamente cuándo tenemos por ahí ya la simulación. ¿Han hecho ya simulación de examen? Ya, maestra. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo les llevó? A mí lo menos de 3 horas, maestra. Ujú. ¿Y cómo saliste? Pues saqué 110 ay, ¿cómo se dice? Respuestas. Oh, qué bien. Bastante bien. ¿Y los demás? A mí me fue más o menos, maestra. Más o menos. ¿Por qué? Porque hay, bueno, en ese tiempo cuando fue la primera simulación y que todavía no veíamos más cosas, no sabía muchas cosas. Ujú. Ya sé un poquito ya ahorita. ¿Y ya puedes localizar dónde estuvieron tus errores? ¿En qué temática? Sí, puedo ¿Sí? decir en qué materia me equivoco más. En general, ¿en qué materia te falló más? Fue en química y en matemáticas. Lo que sí me Ok, dificultaba. bien, bien. Julieta, ¿a ti cómo te fue? Excelente, Pues hay más o menos. más o menos. Sí, al menos en habilidad verbal y español son las en las que mejor me va. Muy bien. ¿Alguien más? Aarón, ¿cómo te fue? Pues más o menos lo que me falló más fue en matemáticas, Ajá. Los porque en las más salí bien. procedimientos, ¿sabes hacer los procedimientos? ¿O Pues te más o falló menos. eso? Es que lo que tengo de problema es entender el problema, leerlo. Comprensión de lectura. Ujú. Para saber qué me están preguntando y qué esperan que yo conteste. Ujú. Ok, pues bueno, vámonos a la siguiente. Vámonos al temario, ¿sí? El temario que maneja este examen es dentro de las habilidades intelectuales básicas, que nos dice habilidad verbal, pues es comprensión de lectura, manejo de antónimos, manejo de sinónimos y analogías. Y podemos pensar que es muy simple, ¿no? Total, sinónimos son iguales. Antónimos son lo contrario. Analogías, ahí empiezan a haber situaciones. Aun cuando analogías las hemos visto en matemáticas, ¿sí? Las vemos primero en matemáticas y también las hemos visto en lo que es habilidad verbal. Pero bueno, vamos a repasarlas. Ujú. Habilidades intelectuales básicas en habilidad matemática. Sucesiones matemáticas. ¿Qué problema hay con sucesiones matemáticas, Alexander? ¿Te cuestan trabajo o es fácil? Alexander ya se durmió. Lo perdimos. Lo ¿Cómo, perdimos. cómo, cómo? Ay, ¿verdad? ¿Dónde andas? Es que no, se me traba, amigos, perdón. Ok. En habilidad matemática, uno de los temas que manejan tanto las guías como en el examen es las sucesiones matemáticas. ¿Te cuestan trabajo? Más o menos. ¿Por qué? ah, pues no le entiendo mucho. Se No me dificulta, entiendo. pues. Entonces, yo creo que es un puntito que tenemos que Ajá. considerar para empezar a saber cuál es la lógica que se utiliza, ya sea porque se le suma, ya sea porque se les resta, ya sea por una seriación, ¿no?
numérica. Las series espaciales. ¿Qué será eso, Irene? ¿Tú sabes qué es eso? Yo no, yo tampoco. Vale, ¿tú sabes qué es eso? No, maestra. Yo tampoco. ¿Quién nos podrá decir? ¿Eh? No será Son los, A ver, primero Julieta y después Logan. ¿Sí, Julieta? yo digo que a lo mejor son las series de figuras. Ok. Logan, son los que siguen las reglas y los patrones, ¿no? ¿a qué te refieres con eso? Porque se oye Ajá, o sea, bonito. o sea, por ejemplo, con las figuras, ¿no? Son las figuras o trazos que se puede seguir con las reglas o los patrones. Exacto. Y que no puedes recortar. Si fuera ¿cómo se llama? Un rompecabezas, pues le pruebas, ¿no? Pero Ajá. muchas veces es aquí donde tiene que ocurrir, ¿sí? Es en nuestra mente donde tiene que ocurrir el acomodo, ¿no? Bien. Imaginación espacial. ¿Qué implicaría? ¿Quién me dice? Ni idea. Mariana, ¿dónde andarás? No tengo ni la menor idea, la Oye, verdad. estamos igual, Mariana. ¿No? Karen, Karen. De la imaginación espacial. Ajá. Es cuando como que te imaginas, te dicen, ¿cómo va a estar la figura si la gira 180 grados? Bueno, así, según yo así son. Ok. Hay quien tiene esa habilidad, ¿no? De decir, por ejemplo, pongamos un ejemplo simple. Por ejemplo, el hecho de decir en una habitación qué es lo que cabe, cómo cabe y cómo lo voy a acomodar, ¿no? Yo, por ejemplo, decir, eh, este espacio me permite trabajar, sí. ¿Cabe todo lo que necesito? Sí. Ay, no, nunca cupo tal cosa, ¿no? Nunca cupo, por ejemplo, el bote de la basura, ¿no? ¿Cómo acomodo? ¿Cómo me lo imagino? ¿Cómo estoy previendo esa situación? Yo les pongo situaciones simplonas, ¿sí? Porque les digo que yo en la parte matemática, no más no, ¿sí? Pero sí lo utilizamos en la vida cotidiana, ¿sí? Voy a comprar unas cortinas a ojo de buen cubero, ¿quedará o no quedará? ¿Sí? Ay, me quedaron cortas. Algo sucedió, ¿sí? No tengo quizás desarrollada esa habilidad. Y a final de cuentas, todos tenemos esas habilidades, pero las tenemos que desarrollar. Ujú. Y problemas de razonamiento, ¿sí? Desde la pregunta, ¿qué me están preguntando? ¿Cómo tengo que abordarlo? ¿Ok? Y enseguida lo que serían todas nuestras asignaturas, todas las que hemos trabajado a lo largo de secundaria, que español pues lo llevan los 3 años, ¿no? Ahora ya no es español, ahora es ¿qué? ¿Lengua materna? ¿Sí o no? Sí, Lengua materna. ¿Lo llevamos los 3 años o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? ¿Qué llevamos? Logan. ¿Qué? ¿Qué, maestra? ¿En qué andas? Porque nos contestas no, pero ya no sabemos si estás con nosotros o no. Ok. ¿Los 3 años llevas lengua materna o no?
O sea, Sí, ¿no? pues sí, claro Sí. que sí. ¿Qué nos dijiste primero? No. No, Ok. es que es que me pongo nervioso y pues contéstalo tanto. Oh, Dios mío. Ok. Historia. ¿Lo llevamos los 3 años? Sí. ¿Sí? ¿Y qué vemos primero? ¿Historia de qué? De México, ¿no? Historia universal. ¿Y después? Ok. ¿Y lo llevamos los 3 años? Sí. Sí. Ok. Geografía. ¿Lo llevamos los 3 años? No. No. Porque no tiene el mismo peso. Ok. Formación cívica. Sí. Matemáticas. Sí. ¿Con diferentes nombres o siempre matemáticas 1, 2, 3? Matemáticas siempre. 1, 2, 3. Ok. Física. Todo el tiempo. No. No. Química. ¿Cuántos años la llevamos? Química. 1, ¿no? 1 año. Ok. ¿Y biología? Un año. 1. 1 año. ¿Sí? Entonces, imagínense que geografía la vieron en primer año y a estas alturas ya no nos acordamos de nada. ¿Será? Sí ocurre, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que trabajarle. Ok, vámonos a la siguiente diapositiva. Recomendaciones previas al examen. Esto es muy importante. Julieta, ¿me lo lees? Sí, Vive voy. Julieta Urbe. La presentación. ¿Mande? Voy, es que se me salió de la presentación. Ok. Dice, recomendaciones previas al examen. Prepara tus materiales y documentos con un día de anticipación. Visita la sede de tu examen de manera previa. No olvides llevar el comprobante credencial que te fue entregado al momento de registrarte. Llega por lo menos 30 minutos antes de la hora fijada para el inicio del examen. Así evitarás presiones y tensiones innecesarias. Si llegas tarde, puedes perder la oportunidad de presentar el examen. Lleva 2 o 3 lápices del número 2,5, una goma para borrar y un sacapuntas de bolsillo. Recuerda que no está permitido el uso de calculadoras de ningún tipo, ni electrónicos. Ok. Entonces, ¿qué implica todo esto? Yo les decía, es un proceso, no solamente es el examen, sino es todo un proceso. Tuve hasta una alumna que en determinado momento, en lugar de decir, me tengo que trasladar por la mañana con todo el tráfico, todas las situaciones que implica que muchos van a movilizarse, ¿no? Si es que es presencial. Y entonces decía, no, mi mamá ya le pensó y dijo, no, mejor nos vamos a quedar en un hotel cercano a la sede de tu examen, ¿sí? Cada uno de nosotros podemos tomar las medidas que consideremos o que estén a nuestro alcance, ¿sí? Normalmente los muchachos, pues implicaría levantarse temprano, desayunar, trasladarse, ir con el nerviosismo propio que implica ese proceso, ¿sí? Llegar, y si llegamos
cerquitita de la hora, cerquitita del tiempo que nos están dando, vamos a estar alterados, vamos a estar nerviosos, seguramente nuestra concentración no la vamos a poder lograr enseguida, ¿sí? Entonces, ¿qué implicaría el hecho de decir, estos son mis documentos y tengo que salir para mi examen a tal hora, ¿sí? A veces consideramos solamente una vía de acceso, es decir, mi papá me va a llevar en el auto y ya, yo me siento liberado. Y sucede que el auto no funcionó, se descompuso en el camino, hay tanto tráfico que no pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Que no solamente puede haber una alternativa, que si hay otras posibilidades, tengo que saber diferentes rutas para llegar, ¿sí? Se les pide llegar 30 minutos antes. ¿Con qué intención? De tranquilizarse, ¿sí? De no venir en las carreras, en la presión del tráfico, ¿sí? Los papás normalmente se ponen igual de nerviosos y entonces a veces esa presión, esa situación la reflejan en un aparente enojo, ¿sí? Entonces, de repente salen situaciones que no deberían, pero que la gente cuando está presionada no, no sabe actuar de otra manera, ¿ok? Entonces, mejor llegar con tiempo. Si tengo que tomar un camión, el metro, irme en transporte, irme en Uber, qué sé yo, ¿sí? Si se descompuso el auto, si el transporte no funcionó, algo tienen ustedes que hacer, tienen que resolver, ¿ok? Eh, igual, saber dónde va a ser mi examen, conocer el lugar, saber qué es lo que hay cercano, ¿sí? Que pueda identificar o que rápidamente pueda yo dar la indicación para llegar más rápido. Hay ocasiones en que no se dan a la tarea de visitar la sede y entonces andan en ese momento tratando de ubicar. Me sucedió cuando mi hijo presentó el examen, llegó un muchachito tarde, corriendo, el papá todo nervioso, ¿sí? Presentan su credencial y en la puerta misma les dicen, no señor, esta no es su sede es en tal lugar. Es decir, dieron por hecho que era en esa escuela donde iban a presentar el examen y sucede que no era, que era a lo mejor otra que estaba, no sé, 2, 3 calles más adelante, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer el sitio donde vamos a realizar el examen. Ujú. Otra de las situaciones que se presentan, acuérdense que no es con pluma, es con lápiz, entonces tenemos que llevar varios lápices para poder contestar. Si por alguna razón se le cayó la punta, si por alguna razón no le puedo sacar punta, si por alguna razón lo perdí en esa carrera, ¿sí? Tengo que tener con qué sustituir. Nadie en el sitio me va a prestar nada. No pueden comunicarse, ¿sí? Entonces, y como no voy a estar con mis cuates, mis amigos o mis conocidos, simple y sencillamente no puedo voltear y pedir prestado, ¿ok? Igual, el hecho de decir, es que en mi celular tengo una calculadora, sí, pero ¿qué creen? Todas las operaciones las tienen que hacer ustedes a mano, ¿sí? Entonces, tienen que saber operaciones básicas como es, no sé, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la raíz cuadrada, ¿no? Como mínimo. ¿Para qué? Para no depender de una calculadora para hacer su examen, ¿ok?
Entonces, y ahí no cabe la situación de, pero es que en mi celular tengo mi calculadora. Pues no, simple y sencillamente no va a ocurrir, ¿ok? Entonces, tómenlo muy en cuenta, ¿sí? Porque eh, podrían encontrarse personas muy relajadas que dicen, bueno, ok, pero normalmente no ocurre, ¿sí? Otra de las situaciones, aunque el examen nos dice que nos dan 3 horas exactas para contestar, hay ocasiones en que en ciertos grupos van terminando rápido los alumnos, ¿sí? Y de repente el aplicador dice, bueno, pues ya terminó la mayoría, con permiso, entréguenme su examen. Y sucede que todavía no se cumplen las 3 horas, ¿sí? No se puede admitir esa parte, ¿sí? No pueden permitir que ocurra. Ustedes tienen su derecho y su derecho implica tener esas 3 horas. Si ustedes terminan antes y quieren corregir y quieren revisar y quieren hacer, bueno, tienen esas 3 horas exactas. Lo que sí no van a poder discutir es más de 3 horas y decirle al aplicador, me espera tantitito, ya nada más me faltan 2, ¿no? Simple y sencillamente la persona tiene que recoger el examen y punto. ¿Sí queda? Entonces, es su derecho tener las 3 horas, ¿sí? Que no les quiten ese tipo de tiempo, pero también tienen que respetar el tiempo de aplicación. Son 3 horas. Si Logan, Maestra, tengo muy mal internet por si se me saca y todo eso, vuelvo a ingresar. ok, si aquí Gracias, te maestra. estamos viendo en ese baile, ¿no? Dentro y salgo. Está bien. Ok. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Preguntas? Vale, yo sé que tú eres bien preguntona. No, ahorita no hay preguntas más. ¿Ya ves cómo eres? Yo que esperaba algo de ti. Está bien. Karen, No, ¿dudas? Entonces, ¿está clarito hasta aquí? Ok. Sí. Sí, Irene. ¿Y si no dormimos? ¿Y si no durmieron? Aguas. Tienes que aprender. Fíjate que los cursos de Comipems no terminan un día antes del examen, sino básicamente terminan una semana antes. Porque una semana antes tú tienes que estar durmiendo, descansando, ¿sí? Sí, estudiando, dando repasos, pero también dando tiempo a que ese nerviosismo te abandone, ¿sí? Tienes que dormir. Una persona que no duerme, y sabemos que es el nerviosismo propio, sí, sí lo sabemos, ¿sí? Pero tienes que dormir, tienes que descansar. ¿Por qué? Porque tus 8 horas de descanso tienen que servirte para generar toda la energía que vas a ocupar en tu examen. Pensar se dice fácil, concentrarse se dice más fácil, pero no es una labor ni sencilla, ni rápida, ni fácil, ¿sí? Todos, todos sentimos nervios. Con decirte que yo todas las veces que estoy frente a ustedes me siento nerviosa, ¿sí? Ahí ando, eh, y le pueden preguntar al maestro Israel, ¿no? Este, oye, dame entrada, ¿no? Me siento menos nerviosa cuando ya entré, porque entonces digo, ya no tengo problemas con ¿cómo se llama? La computadora que luego me falla, que se me va la luz, ¿no? Todas esas situaciones cambian, ¿sí? Tú planeas tu clase de un modo casi perfecto, ¿no? Y sucede que algo te sucede, te pone nervioso. Ujú. Entonces,
No se trata de dormir un día antes o de descansar un día antes, no. Se trata de descansar una semana antes. Que tú ya estés relajada, sí, a lo mejor le das un repasito, sí, pero ya tienes que tener la seguridad de que lo que revisaste realmente lo entiendes, lo aprendiste, lo comprendes. Hay ocasiones en que ves, por ejemplo, a mí me tocó, veía en el metro, iban los niños con el cuaderno, ahí tratando de revisar cosas. Ese tipo de situaciones no te sirven, te ponen más nerviosa, ¿sí? Entonces, es un hecho. Lo que sabes, lo sabes. Lo que no entendiste, no lo entendiste ni un minuto antes ni un minuto después, ¿sí? Tendrás que hacer nuevamente ese proceso de aprenderlo, ¿sí? Ese proceso de recordarlo. Pero no te sirve el hecho de estar nervioso, ¿sí? Este, no hay medicamentos efectivos, pero mira, para los muy angustiados, un tecito de florecitas, de 12 florecitas, mira, te tranquiliza, no te duerme, ¿no? No te desubica, simple y sencillamente te tranquiliza, ¿sí? Porque tienes que tener conciencia de cómo vas a tu examen, ¿sí? Y tiene que ser muy claro. Este es el momento para que pregunten, este es el momento para que aprendan, este es el momento para que recuerden. El día del examen, el día del examen, tienen que dar cuenta de eso que aprendieron, eso que entendieron, eso que sí saben. ¿Sí, Irene? ¿Queda contestada tu pregunta? Ok. Vámonos a los tipos de reactivos, ¿sí? Son 5 tipos de reactivos los que existen y de alguna manera los maneja el examen, ¿sí? Como son de opción múltiple. Ujú. Preguntas que requieren que se elija una posible respuesta entre varias. Creo que son 5 opciones, ¿sí? Tenemos que entender que solamente una es la respuesta correcta, que hay respuestas distractores, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Respuestas que se pueden parecer, pero que no son las correctas, ¿sí? Entonces, con lo que vamos a ver más adelantito y por lo que quise ver esta presentación, vamos a empezar a desechar esas opciones que no son las correctas, ¿ok? Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Los veo la próxima semana y continuamos. ¿Ok? Bye bye. Hasta luego. Hasta luego. Que ya acabó la